Listo. ¿Todo bien? Entonces empezamos. Muy bien. Entonces la presentación de mi persona que han escuchado hace un momento puede parecer extraña, ¿no? En vista del tema de la ponencia de hoy. Efectivamente, soy más conocedor de los mamíferos, pero precisamente hoy día no voy a hablar de mamíferos, ¿no? Esta charla yo hubiera podido titularla Regreso al Mesozoico, ¿no? Y bueno, espero que entiendan después por qué, porque al fin y al cabo el destino de cada uno es extraño, ¿no? Se está cumpliendo, tengo la impresión que se está cumpliendo un ciclo, ¿no? En mi vida en este momento, con esta oportunidad que tengo de ir a meter mi nariz un poco en cosas anteriores, ¿no? A la extinción del límite Cretácico Paleógeno y ir a ver un poco lo que pasaba en la famosa era de los dinosaurios, ¿no? Bueno, entonces, plesiosaurios norteños y dinosaurios sureños, van a ver por qué este título. Y bueno, los plesiosaurios, para los que todavía tendrían dudas respecto a de qué se trata, pues son esos animales, ¿no? Eran reptiles marinos del Mesozoico con una silueta característica, con este cuello muy largo, aunque hubo plesiosauroideos de cuello corto, que eran los pliosaurios, pero bueno, vamos a hablar de los clásicos, de los de cuello largo, ¿no? Y de los elasmosaurios en particular, ¿no? Que son del fin del Cretácico. Animales totalmente adaptados a la vida acuática, ¿no? Que en su evolución transformaron sus patas en aletas y se extinguieron al final del Cretácico junto con todos los grandes reptiles del Mesozoico, incluyendo, ¿no? Los dinosaurios, y hablaremos un poco, ¿no? Al final de esta charla de dinosaurios, como el nombre lo indica, ¿no? de este título, del sur, ¿no? Del sur del país. Bueno, muy bien, entonces, ¿por qué regreso al Mesozoico, ¿no? Les decía que esta charla hubiera podido llamarse así, pues vamos a remontar un poco en el tiempo, no muy lejos, ¿no? En el tiempo de mi propia vida, ¿no? Y bueno, cuando yo era estudiante, ¿no? Hubo una época en que yo fui... Bueno, primero hubo una época en que yo fui niño, ¿no? Un niño apasionado de libros de divulgación sobre los llamados animales prehistóricos, ¿no? Y los dinosaurios en particular, ¿no? Y bueno, en mi época, un poco como es el caso actualmente, ¿no? Los padres no se preocupan tanto, ¿no? El atractivo que constituyen los animales prehistóricos para los niños es como una especie de enfermedad infantil, ¿no? Que, bueno, que tiene que pasar, ¿no? Que pasar su proceso y después se olvidan. Pues en mi caso la enfermedad se volvió crónica, ¿no? Y el niño se convirtió en un adolescente, y un adolescente que, finalizando el colegio y para la desesperación de su mamá y de varios de sus profesores de colegio, se puso en la cabeza que quería ser paleontólogo. Bueno, ese era yo, ¿no? Entonces, bueno, como muchos jóvenes, ¿no? de mi edad, que terminaban el colegio, empezaban la universidad, pues yo empecé la universidad lo más cerca, ¿no? a la ciudad donde vivía mi madre, ¿no? Y empecé en la Universidad de Toulouse, pero como tenía en mente de volverme paleontólogo, pues yo decidí mudarme a una universidad donde formaba más a la paleontología y a los aspectos de la geología más relacionados con la paleontología, ¿no? Es decir, una universidad que sea una buena escuela de sedimentología, estratigrafía, paleoambientes, todo lo que tiene que ver con paleontología. Y es así que yo llegué a la Universidad de Borgoña, ¿no? En la ciudad de Dijon. Entonces la región Borgoña está por ahí, ¿no? Entre, a grandes rasgos, ¿no? Si vemos el mapa de Francia con los grandes macizos montañosos, ¿no? Vendría a ser un enclave, ¿no? Entre el Jura y la parte oriental del macizo central, ¿no? Y si seguimos hacia el norte, pues caímos en la cuenca de París, ¿no? Y lo que tenemos, ¿no? Y pueden ver aquí un mapa geológico
digamos, esquemático, ¿no? De la región Borgoña. Lo que predomina, ¿no? En este mapa, bueno, dejamos de lado el macizo del Morvan, ¿no? Que es un apéndice del macizo central, son rocas magmáticas, granitos, ¿no? Paleozoicos, pero la cobertura sedimentaria alrededor, pues lo que predomina es el azul, ¿no? Es lo que se ve claramente, el azul en los mapas geológicos que es, pues es el Jurásico, ¿no? Y el mundo, mi mundo era pues del Jurásico, ¿no? Y cuando uno subía en dirección de la cuenca de París, se encontraba lógicamente el Cretácico y finalmente toda la secuencia, ¿no? Paleógena, ¿no? de la cuenca de París, ¿no? Entonces todos los alrededores, ¿no? de la ciudad de Dijon, que está aquí, ¿no? Eran terrenos del Jurásico y muchos paleoambientes de plataforma carbonatada con cantidades de fósiles, invertebrados en particular, ¿no? Amonites, erizos, bueno, moluscos desde luego en general, ¿no? Y muchísimos amonites, ¿no? Toda la estratigrafía fina, ¿no? De esos terrenos jurásicos estaba hecha en base a esos organismos y bueno, yo tuve que estudiar, ¿no? Los amonites. Eso es un mapa paleogeográfico del Jurásico superior, ¿no? En la zona de Europa occidental que estaba debajo del mar, ¿no? Un mar poco profundo, habían algunas islas, ¿no? Europa occidental no era nada más que un archipiélago de islas y un mar poco profundo que albergaba pues cantidades de faunas, ¿no? Bueno, de hecho, uno de mis compañeros de estudios es actualmente director de laboratorio allá en Dijon y es un especialista de amonites precisamente, ¿no? Pero bueno, yo me gustaba, me encantaba la paleontología en general, pero yo sentía un mayor atractivo para los vertebrados, ¿no? Entonces, cuando era todavía estudiante, yo busqué durante el verano, ¿no? Entre mi licenciatura y mi primer año de máster, la oportunidad de una pasantía, ¿no? En el campo, de una excavación paleontológica, ¿no? Y se hablaba mucho un poquito más al sur, de un sitio llamado Serein, ¿no? Así se pronuncia, ¿no? Y es en la región de Lyon, ¿no? Lyon es una ciudad grande, ¿no? En el este de Francia. Serein se ubica a aproximadamente 75 kilómetros de Lyon y desde cuando estaba de estudiante en Dijon, ya llevaba este sitio más de una década de ser estudiado sistemáticamente, ¿no? Por un grupo de paleontólogos de diversas universidades, ¿no? De París, de Estrasburgo, de Lyon, y habían llegado a una reconstrucción paleogeográfica bastante precisa, ¿no? de estos depósitos que correspondían a una antigua laguna tropical, ¿no? Y acá tienen una reconstrucción esquemática, ¿no? De la época que muestra el borde, ¿no? De esta laguna con animales, ¿no? Que vienen a pisotear, ¿no? la arena y dejando sus huellas, ¿no? Serein es conocido por fósiles, digamos, corporales, ¿no? Restos de conchas, caparazones, esqueletos, ¿no? En general, en el caso de los vertebrados, pues huesos, pero también por huellas, ¿no? Y bueno, vamos a ver, en preámbulo a esta charla, les voy a decir algunas palabras sobre este sitio. Es un sitio que se ha revelado bastante importante en algunos aspectos, ¿no? En cuanto al problema del origen de las tortugas acuáticas, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste geológicamente este sitio de Serein? Pues son depósitos de calizas litográficas. ¿Qué son las calizas litográficas? Son depósitos de calizas de grano extremadamente fino. Es un lodo calcáreo depositado tranquilamente, ¿no? En el fondo de una laguna que estaba a veces en conexión con el mar, a veces cortada del mar, lo cual hacía que había una
una sucesión de influencias marinas y continentales en toda la serie, y en toda esta secuencia, pues fósiles, ¿no? Fósiles extraordinarios. ¿Por qué se llaman calizas litográficas? La litografía era antiguamente un procedimiento de imprenta, ¿no? Se usaba esa caliza por su calidad y su grano extremadamente fino para reproducir en imprenta grabados de gran belleza, ¿no? Y pueden ver aquí, ¿no? Un esqueleto, ¿no? de una lagartija, me parece que es un rincocefálido aquí, ¿no? Entonces tienen el fósil, y aquí está una reproducción, ¿no? del animal sobre una laja de caliza, ¿no? Y es un relieve, ¿no? Muy ligero, ¿no? que se produce a la superficie de la laja de caliza, y esto permite luego imprimir, ¿no? con gran lujo de detalles los dibujos, ¿no? Para que tengan una idea, acá, aquí está, ¿no? La laja con el fósil original, y aquí, ¿no? el litograbado, ¿no? Entonces, bueno, con la fotocomposición y la llegada de lo todo digital en imprenta, pues toda la industria, ¿no? de la litografía se vino para abajo, y esas canteras, ¿no? de calizas litográficas siguieron siendo explotadas, pero de manera mucho más medida, digamos, como piedras ornamentales, más que todo, ¿no? para adornar bonitas casas de campo, terrazas, etcétera, ¿no? Y bueno, un grupo de paleontólogos franceses empezaron a estudiar, ¿no? Sistemáticamente una porción, ¿no? de la cantera de Seraing, estrato por estrato, y intentando hacer un mapeo, digamos, muy preciso de la distribución espacial, ¿no? de los fósiles, ¿no? Hacer una excavación de largo plazo que duró varios años, que duró más de 2 décadas, viendo precisamente la evolución, ¿no? de toda la biota, ¿no? a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, era bastante interesante este tema de las calizas litográficas, porque precisamente hay otro sitio, ¿no? de calizas litográficas que es un yacimiento paleontológico conocido internacionalmente, ¿no? de gran renombre, que son las calizas de Solnhofen en Alemania, donde salió el famoso Archaeopteryx. Es el mismo tipo de depositación, ¿no? Son calizas de grano muy fino que también estaban usadas, ¿no? en la industria de la litografía, y que fueron explotadas paleontológicamente. Entonces, bueno, Archaeopteryx, ¿no? que fue el fósil, bueno, el grupo de fósiles, todos encontrados siempre en el mismo lugar, que inspiraron a Thomas Henry Huxley la hipótesis de que las aves finalmente no eran muy lejanas de los dinosaurios, ¿no? Algo que estaba muy adelantado por la época. Entonces, bueno, los paleontólogos franceses esperaban encontrar el Archaeopteryx francés, ¿no? en Seraing, que nunca encontraron. Bueno, la edad coincidía, ¿no? Se trataba en ambos casos de Jurásico terminal. Entonces, bueno, yo como estudiante muy entusiasta, yo me decía, pero qué genial, ¿no? De repente tengo la suerte, ¿no? De toparme con un Archaeopteryx francés en Seraing. Entonces yo me fui, ¿no? Me fui a Lyon, me subí a un tren, ¿no? Y bueno, yo no tenía ninguna foto de esa época. Yo participé en dos campañas, en 1989 y al año siguiente, en 1990. Y yo les confieso que encontré esas fotos, ¿no? En blanco y negro de manera totalmente casual anoche, ¿no? Haciendo una búsqueda simplemente por Google, y yo caí sobre el registro digital, ¿no? de fotos de la Biblioteca Municipal de Lyon, y yo caí sobre la sorpresa que habían fotos
precisamente de la campaña de excavaciones de 1989, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Aquí está la porción de cantera donde se excavaba, ¿no? Entonces se había bajado, ¿no? Los estratos y había una especie a este nivel como una especie de plataforma, ¿no? Que correspondía a una superficie estructural. Pueden ver acá, ¿no? Con un buzamiento bastante pronunciado, ¿no? Había que tener cuidado de mantener el equilibrio, ¿no? Y acá ven un joven, ¿no? Que en la foto tiene 22 años, ¿no? Que está delicadamente, ¿no? Sacando una lámina, ¿no? de caliza bajo el ojo atento, ¿no? De Jean-Claude Gall, ¿no? Un profesor de paleontología de la Universidad de Estrasburgo, que en la foto tenía casi la edad que tengo ahora, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora está jubilado, ¿no? Y este joven, pues, aunque les parezca mentira, pues es quien les está hablando en este momento, ¿no? Eso me parecía a los 22 años, ¿no? Pues con algunos kilos menos, ¿no? Con muchos años menos y con, bueno, con bastante cabello, ¿no? Bueno, en fin, el tiempo no pasa en vano, ¿no? Y bueno, es con bastante emoción que encontré esas fotos, ¿no? Yo no me esperaba encontrarlas, ¿no? En los archivos de la Municipalidad de Lyon, ¿no? Entonces, bueno, en verdad las excavaciones en Suresnes, yo estuve en los últimos años, en los años 90 siguió, ¿no? Más tímidamente, ¿no? Explotándose, ¿no? Se manejaba la cosa a razón de temporadas de excavaciones de un par de semanas, ¿no? 2 temporadas al año. Y bueno, yo hice una temporada en el 89 y otra en el año 90, ¿no? Y se han encontrado fósiles extraordinarios, ¿no? Son generalmente bidimensionales, ¿no? Un poco como en el caso de Archaeopteryx, ¿no? Desde invertebrados, ¿no? Crustáceos, amonites, peces, y los que conocen el Instituto de Paleontología reconocerán esta pieza, ¿no? Aquí, que es un pequeño cocodrilo, es un esqueleto subcompleto, en el instituto tenemos en una vitrina una réplica, ¿no? En yeso de una copia exacta de este fósil, ¿no? Y bueno, Suresnes era conocido también por las huellas, ¿no? Se encontraron muchísimas huellas, ¿no? Algunas sin duda atribuidas a tortugas acuáticas y otras con más dudas atribuidas a dinosaurios, ¿no? Había una pista, ¿no? Que llamaba mucho la atención porque es la foto que ven acá. Ven aquí 2 huellas que están frente una a la otra y un espacio y se repite el patrón, como si el animal, ¿no? Estuviera saltando, ¿no? Acá igual, ¿no? Entonces, 2 huellas, un espacio, 2 otras huellas, otro espacio, 2 otras huellas, como si el animal hubiera estado saltando como un canguro, ¿no? Entonces, eso fue interpretado como huellas de un dinosaurio saltarín, ¿no? Pero bueno, no sin mucho convencimiento y finalmente fue secundariamente interpretado como huellas dejadas por las patas de una tortuga que dejaba, se impulsaba, ¿no? Con las patas sobre el fondo, ¿no? Nadando claro, poca profundidad de agua, ¿no? Entonces, Suresnes ha sido bastante importante desde este punto de vista, porque estamos hablando de Jurásico terminal y ya hay evidencia de tortugas acuáticas, ¿no? Y tal vez de tortugas marinas. Y si uno mira el registro fósil de huesos, es mucho más reciente, es bastante más reciente, ¿no? Entonces, uno del interés, ¿no? de las huellas, ¿no? de la ichnología, que generalmente da un registro más precoz, ¿no? de un grupo en particular que los restos óseos, ¿no? Bueno, entonces actualmente, ¿no? Se ha mantenido el museo de sitio de Suresnes, la cantera está en abandono, pero se puede visitar el museo con los fósiles extraordinarios de Suresnes, muchas réplicas, por cierto, ¿no? Los originales estando en el Museo de Historia Natural de Lyon. Entonces, todo este largo preámbulo un poco para que intenten entender por qué estoy hablando de un regreso, ¿no? Al Mesozoico desde mi punto de vista, porque ¿qué es lo que hice después? Pues hice mi Máster 2, ¿no? Pero antes de esto, ¿no? Yo me descubrí bastante interés por
un periodo de la historia de la Tierra muy reciente, ¿no? Y es un interés que sigue vigente hasta ahora, ¿no? Siempre me ha interesado muchísimo la paleontología humana y la historia de nuestro propio género humano, ¿no? En el 90, después de la segunda temporada en Sorin, yo me fui a los Pirineos Orientales, a otro sitio de excavación, en una cueva, es un relleno, ¿no? de una cueva que fue poblada por el ser humano, y los restos humanos más antiguos que fueron encontrados, ¿no? en el relleno de esta cueva fueron fechados a 450.000 años de antigüedad, ¿no? Es demasiado antiguo para que sea Homo sapiens, bastante antiguo para que sea incluso neandertal. Lo que tenemos acá en realidad es un Homo erectus, un ser humano bastante primitivo que prefigura por sus rasgos morfológicos al neandertal. Entonces, el contexto era totalmente distinto, ¿no? Eran excavaciones finas, muy parecidas, por cierto, estamos al cruce entre paleontología y arqueología, ¿no? Entonces, muy cercano a los métodos de excavación que tienen los arqueólogos. Y bueno, aquí unas vistas de las excavaciones, ¿no? Y de la cueva, y aquí el cráneo, ¿no? Del hombre del Árago, ¿no? Del Homo erectus pre-neandertal que fue encontrado en este sitio. Fue una experiencia bastante interesante para mí. Descubrí el trabajo fino de excavación y el trabajo pluridisciplinar, ¿no? Ya que estaban en este mismo lugar trabajando conjuntamente geólogos cuaternaristas, paleontólogos, palinólogos, paleoantropólogos, etcétera, ¿no? Bueno, y después, pues, claro, ¿no? Yo había visitado el cuaternario y después a nivel de posgrado, mi máster 2, pues yo trabajé sobre mamíferos, ¿no? Sobre temas de morfología funcional, ¿no? De fósiles basando sobre actuales, ¿no? Toda la dinámica del pie de los artiodáctilos, ¿no? De ungulados, y como un huesito crucial, ¿no? Para los animales, para nosotros mismos también, que es el astrágalo, que es el hueso que hace la conexión entre la tibia y el pie, ¿no? O sea, tiene un rol fundamental el equilibrio del animal, y es un hueso que aguanta todo el peso finalmente, ¿no? Del animal. Y entonces en base a las medidas de este hueso, pues yo logré sacar una ecuación que permite hacer una predicción del peso de un organismo fósil solo en base al tamaño, ¿no? de este hueso, ¿no? Bueno, fue mi primera experiencia real de investigación paleontología pura, ¿no? Eso fue mi tesis de máster 2. Y a nivel de doctorado, bueno, el doctorado que me tomó algunos años, ¿no? Me tomó 3 a 4 años, que era un tema un poquito más teórico, ¿no? De biocronología, de relaciones entre filogenia y bioestratigrafía, y el uso de los linajes evolutivos para reconstruir la secuencia en el tiempo de yacimientos paleontológicos en ambiente continental, donde no siempre es posible aplicar el principio de superposición estratigráfica. Bueno, entonces yo paso rápidamente sobre esto. Mi historia en Piura, pues claro, ahora ya como bien saben, ¿no? Los estudiantes de Piura, el Instituto de Paleontología tiene más de 2 décadas, ¿no? de haber sido creado, y bueno, se ha podido precisar el mapa paleontológico de Piura, y si bien es cierto, tenemos paleozoico, ¿no? Fosilífero, y un poco de cretácico, del cual voy a hablar ahorita respecto a los plesiosaurios norteños, justamente. Finalmente, lo más interesante en Piura en cuanto a fósiles, ¿no? Y fósiles vertebrados en particular, que es lo que más me interesa, y para la paleobotánica, el paleógeno, ¿no? Bueno, finalmente es el Cenozoico, ¿no? Siempre el Cenozoico sigue siendo lo más importante, lo más relevante en Piura. Yo me interesé al tema de la dinámica del gran intercambio biótico americano, ¿no? Y de manera accidental yo me vi involucrado en un proyecto sobre pues la evolución temprana, ¿no? De los primates sudamericanos y de los roedores cabiomorfos, ¿no? Bueno, una
diapositiva tengo al respecto más adelante. Me interesé también mucho al cuaternario, ¿no? En la macroregión norte en general. Y el proyecto que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Que fue el primer proyecto internacional en el cual salimos de los límites de Piura para ir a auscultar un poco depósitos del Mioceno inferior, ¿no? En la región de Madre de Dios, lo cual nos permitió publicar hace algunos años, ¿no? El diente, ¿no? El único diente que se ha encontrado de este animal, de lo que se ha revelado ser el mono fósil más pequeño del mundo. Bueno, entonces, bueno, me va a disculpar por esta larga introducción, ¿no? Que me ha tomado bastante tiempo. Voy a intentar no pasarme demasiado de la hora. Lo que quería decir con esto es que finalmente, después de haber hecho mis primeras armas como geólogo y como paleontólogo en mis años de estudiante en el Mesozoico, finalmente yo dejé el Mesozoico y parecía que ya lo había dejado, ¿no? Y ya no bajaba debajo del límite, ¿no? Fatídico del límite Cretácico-Paleógeno, ¿no? Todo era Cenozoico, ¿no? Pero últimamente, pues en los últimos años, el destino, ¿no? La historia me ha llevado a volver a interesarme un poco más al Mesozoico. Entonces, en cuanto al Mesozoico que tenemos en Piura, a primera vista, cuando uno ve el mapa geológico de Piura, pues no muchas cosas, uno diría, ¿no? Sin embargo, en cuanto a vertebrados, el primer registro fósil de vertebrados, el más antiguo registro fósil de vertebrados para la región Piura, son algunos dientes de tiburones que son del Cretácico inferior de los cerros de Amotape. Es un sitio que todavía no he visitado, ¿no? Los fósiles fueron descritos, estaban depositados en el Museo de Historia Natural de Londres y fue un especialista de tiburones, ¿no? Alemán, Jürgen Krivet, que los encontró y los describió. Felizmente, ¿no? Había toda la información asociada, ¿no? Con los fósiles para poder conocer la procedencia, ¿no? Eso vendría a ser lo más antiguo por el momento en cuanto a vertebrados, ¿no? Dentro de la región Piura. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, más que todo por la facilidad de acceso de este sitio, porque está realmente de Piura, fue una publicación en el 2004 que fue hecha en base a la tesis de un geólogo llamado Esteban Taipe, ¿no? Sanmarquino, que era una reinterpretación de la estratigrafía y de la evolución paleoambiental sedimentológica de la serie del Cretácico superior de la península de Paita. Y bueno, su tesis y el artículo era esencialmente de evolución paleoambiental, sedimentológica, mucha sedimentología, mucha estratigrafía fina, ¿no? De los niveles del Cretácico, pero bueno, claro, ¿no? En las columnas estratigráficas aparecía este símbolo, ¿no? Del huesito, ¿no? Siempre, entonces, que llamaba la atención, significa vertebrados, ¿no? Y viendo el texto, ¿no? Decía que antiguamente ya Fisher en los años 50 había mencionado presencia de huesos y algunos huesos fueron identificados por Nathalie Bardet del Museo Nacional de Historia Natural Nacional de Historia Natural de París. Plesiosaurio. Entonces, esa parte era bastante incierta, pero con seguridad una mandíbula de plesiosaurio. Eso me llamó la atención, no me atreví durante mucho tiempo a contactar a Nathalie, que yo conocí muy bien en mis años de doctorado, y hasta que me decidí a hacerlo y me confirmó, ¿no? Esta determinación. Otra cosa que se encuentra, ¿no? En este Cretácico de la península de Paita son rudistas, ¿no? Son fósiles invertebrados, son moluscos, ¿no? Moluscos bivalvos que tenían un modo de vida arrecifal, que son totalmente fósiles, ¿no? Son restringidos al Cretácico y que no son tan comunes, ¿no? En el registro fósil de Perú. Son animales del antiguo dominio teticiano que podemos encontrar muy fácilmente, ¿no? En la cuenca del Mediterráneo o en América Central, ¿no? Por razones paleogeográficas, claro, ¿no? Es una zona que se conectaba en el
con el dominio de la Tetis antiguamente, pero en la parte norte del Perú podemos encontrar todavía esos rudistas y son bastante abundantes en el Cretácico de Paita. Entonces, bueno, fuimos al lugar, yo fui con algunos estudiantes, algunos de los cuales me están escuchando en este momento, y lo primero que encontramos fueron cantidades de dientes de tiburones, ¿no? Cantidades de dientes de tiburones, hay una primera determinación preliminar que se ha hecho, hay una lista bastante interesante, y un salmoniforme extinto en Codus, ¿no? Que es un pez óseo de muy gran tamaño, que ha sido apodado el pez diente de sable por sus dientes muy, muy largos, que es interesante este registro porque, si bien es cierto, es muy común, por ejemplo, en el Cretácico de África del Norte, no lo es tanto en Perú, y hay una sola publicación sobre este animal, ¿no? De la formación Vivian, ¿no? Del Cretácico superior. Entonces teníamos el segundo registro en Palta. Y bueno, yo me decidí a comunicarme con mi colega francesa, con Nathalie Bardet, y ella me confirmó, me dijo, bueno, ella feliz de saber de mí después de tantos años, y lo primero que me dijo, bueno, yo te confirmo totalmente, sí, hay un fragmento de mandíbula de plesiosaurio, que es esta pieza que está acá, ¿no? Que viene a corresponder a esta parte, se ve los alveolos de los dientes, ¿no? Y lo otro, pues sí lo hemos determinado con más precisión, me dijo, es un vacío occipital de mosasaurio. Es decir, lo están viendo desde atrás, aquí está el cóndilo de articulación con la primera vértebra cervical y el foramen magnum que conecta la médula espinal con el cerebro, ¿no? Es decir, es la parte posterior del cráneo, ¿no? Estaría a la base. Entonces, esos dos fósiles, pues los tenemos en el instituto, ¿no? Nathalie, pues los devolvió, dijo, los tenemos en París, pero no tienen nada que hacer en París. Fueron descritos para un informe de prácticas de una estudiante de ella, y bueno, ya los devolvió y recuperamos esos fósiles. Y nos interesamos un poquito más precisamente al Cretácico de Paita. Ahora, hace algunos años salió en el 2020 la noticia del primer registro de plesiosaurio de la formación Herradura en el Morro Solar, ¿no? En Lima. Entonces, el título salió en la revista Cretaceous Research. Bueno, los fósiles no es algo muy completo, pero suficiente para decir que era un plesiosaurio. Y el título no es tan escandaloso, efectivamente, es el primer registro de plesiosaurio de esta formación. Pero estamos en una época de mucha bulla mediática, ¿no? Y rápidamente hubo un verdadero delirio mediático que anunciaba por todos lados, en todas las redes, que se había encontrado el primer registro de plesiosaurio en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, tal vez fue una falla bastante grave desde mi punto de vista de la misma revista Cretaceous Research, que es una revista de alto nivel, y una falla también de los mismos revisores, ¿no? Que no supieron decir, un momento, no es así, no es el primer, es importante, pero no es el primer registro. En realidad, el primer registro, ¿no? de restos de plesiosaurios en el Perú fueron encontrados y fueron descritos en 1985. Y bueno, ya que hay varios estudiantes que están conectados en este momento, que son de la Universidad Nacional de Piura, estas primeras vértebras cervicales atribuidas a un plesiosaurio fueron encontradas por un profesor que ustedes conocen, que es Arturo Córdoba. Arturo Córdoba, cuando hacía su tesis en el Pongo de Rentema, en Bagua, pues encontró 5 vértebras de plesiosaurio, y fueron publicadas en una revista, bueno, de acuerdo, en idioma francés. Etienne Jaillard era el primer autor, ¿no? Porque era una publicación de corte netamente geológico, estratigráfico, y digamos, ¿no? Dentro de la misma publicación se mencionaba esas vértebras. Se puede entender que haya pasado desapercibido, pero eso no quita que el precedente es válido y debía ser mencionado, ¿no?
Entonces, bueno, un tiempo después, al año siguiente, en realidad, ¿no? Los dos autores publicaron otro artículo en el cual, pues, retrocedieron un poco sobre lo que habían dicho en la primera publicación y dijeron, bueno, no es el primero finalmente, ¿no? Hay un registro anterior. Y como por magia, ¿no? Esta vez hicieron bien su trabajo de búsqueda bibliográfica, aparecieron 4 registros, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, ¿no? Que no era el primero, ¿no? Pero lo interesante del plesiosaurio del Morro Solar es que es del Cretácico temprano. Eso sí es algo que sobre lo cual hubieran debido insistir un poco más. Eso sí es muy importante. Por el momento es el registro más antiguo que hay de plesiosaurio. Y los 3 otros registros, hay uno incluso que es un poco dudoso, ¿no? Que es de Ucayali. Los 3 otros registros son del Cretácico tardío. E incluso el que tenemos en Paita es del Cretácico totalmente terminal, ¿no? Es del Maastrichtiano, ¿no? Entonces es interesante porque son 4 registros que están distribuidos en una línea de tiempo, ¿no? Eso es mucho más interesante, ¿no? El del Pongo de Rentema es posible, cabe la posibilidad que sea un pliosaurio, ¿no? Los pliosaurios serán parientes de los plesiosaurios, pero con un cráneo masivo, ¿no? Y un cuello corto. Es muy posible, ¿no? En todo caso, no quita el interés, ¿no? A este descubrimiento. En cuanto a los mosasaurios, bueno, es mucho más escaso. Eso sí, hay muy poco registro en Perú hasta ahora. Como hemos visto, lo tenemos en el Cretácico de Paita. Y la única publicación sobre un mosasaurio de Perú es una sola vértebra. Esa es la misma vértebra fotografiada en diferentes ángulos, que viene de la parte central, ¿no? de Perú, y es una vértebra cervical, ¿no? Atribuida al género Alisaurus. Y luego hay un abstract de congreso no publicado del 2016 sobre un cráneo parcial, ¿no? De mosasaurio de la Cordillera Negra en Ancash. Y en cuanto a nuestro mosasaurio, pues por el momento no se sabe. Entonces, ya hemos puesto una autoría, ¿no? Sobre este sitio, ¿no? Ya que en las memorias del Sexto Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados ya hay una lista faunística preliminar que fue publicada, ¿no? De los vertebrados de maastrichtienses de Paita, y es el primer registro de reptiles marinos mesozoicos en el norte del Perú, ¿no? Un primer registro formal, si bien es cierto, se había mencionado de manera muy escueta presencia de huesos de reptiles marinos, ¿no? Desde los años 50, ahí sí tenemos plenamente identificados un plesiosaurio y un mosasaurio en asociación, ¿no? Lo cual por el momento tampoco se ha encontrado en otro sitio. Entonces, in situ, ¿no? Hay realmente huesos en todo el área, los depósitos donde una arenisca gris de depósitos litorales, ¿no? Aquí debajo de esta acumulación de arenisca, pues ven en color, ¿no? Beige, rosado, ¿no? Aparecen huesos, aquí hay restos mandibulares y craneanos, muy seguramente, muy probablemente, pero de craneanos, hay un fragmento de mandíbula, una porción de mandíbula en bastante mal estado por la erosión, pero bueno, en fin, hay algo, ¿no? Potencialmente hay algo. Y en cuanto a mosasaurios, es por el momento demasiado escaso para saber con precisión lo que es. La mandíbula parcial que aflora es de bastante gran tamaño y probablemente sea algo más evolucionado que Alisaurus, ¿no? Que es una forma basal, ¿no? Estaríamos más bien por este lado, ¿no? Del cladograma, ¿no? En formas mucho más evolucionadas. En cuanto a los plesiosaurios, pues hemos avanzado un poquito más, ¿no? Uno de mis estudiantes, ¿no? Omar Silupo, que varios de ustedes conocen, pues se está rompiendo la cabeza en este momento sobre vértebras y tenemos muchas vértebras en este momento. José Patricio Gorman, que curiosamente ha sido uno de los autores, ¿no? del plesiosaurio del Morro Solar, está ayudando bastante en esto y muchas gracias a él. Para esto estamos aprendiendo un montón con él sobre vértebras de plesiosaurios. Si quieren, en una sola diapositiva, para resumir un poco qué es lo que tenemos.
aquí tienen un esqueleto, ¿no? De plesiosaurio, de un elasmosaurio, ¿no? De cuello muy largo. Y bueno, hay una regionalización, como en todos vertebrados evolucionados, ¿no? Reptiles o mamíferos, hay una regionalización de la columna vertebral, ¿no? Tenemos cervicales, pectorales, dorsales, sacras y caudales. Y digamos que morfológicamente es posible identificar, es difícil, ¿no? Ubicar precisamente una vértebra dentro de la secuencia, pero por lo menos se puede decir si es una cervical, una pectoral, una dorsal, una sacra o una caudal. El asunto es que lo que aparece es que en el Cretácico de Paita lo que tenemos es que tenemos muy pocas vértebras con los arcos neurales como figura, ¿no? En este dibujo. Lo que tenemos son centros vertebrales, lo cual deja entender que se trata de organismos que, por lo menos desde este punto de vista, presentan rasgos juveniles, ¿no? Es decir, los juveniles tienen los arcos, ¿no? Que no están fusionados con los centros vertebrales y se desprenden fácilmente. Entonces, lo que tenemos son esencialmente centros vertebrales. Ahora, es una cosa a tomar con pinzas, porque tenemos solo dos vértebras, sobre todas las vértebras que tenemos solo dos vértebras con arcos neurales fusionados con los centros, pero son vértebras cervicales. ¿Por qué digo que hay que tomar esas cosas con pinzas? Porque resulta que en esos animales la fusión de los arcos neurales no ocurría en el mismo momento durante la vida del animal. Es decir, que las vértebras cervicales fusionaban sus arcos de manera más precoz en los más jóvenes, digamos en juveniles adultos, ¿no? En adultos un poquito más avanzados, un poquito más viejos, se fusionaban las pectorales, luego las dorsales y finalmente las caudales, ¿no? Entonces es posible que, como las dos únicas vértebras que tenemos con los arcos fusionados son cervicales, es posible que sea un individuo que no sea todavía totalmente adulto, ¿no? Entonces, con bastante seguridad podemos decir que tenemos animales juveniles y tal vez algunos juveniles adultos y con bastante seguridad varios individuos, ¿no? Entonces es un sitio que es bastante prometedor, ¿no? Y en el cual pues vamos a tener que darle en los meses y años que vienen, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ya les he hablado de los plesiosaurios norteños, entonces nos falta para completar los dinosaurios sureños, ¿no? Entonces, bueno, sabrán de repente, ¿no? Por conocimiento general o por sus lecturas, que el único lugar en el Perú por el momento donde se han encontrado huesos de dinosaurios, ¿no? Es la cuenca de Bagua, ¿no? En la ceja de selva norte, pero no es lo que dice el título de esa charla, ¿no? No habla de dinosaurios norteños, habla de dinosaurios sureños, ¿no? Del sur. Bueno, Bagua lo dejamos tal vez para otra oportunidad, pero yo les voy a hablar del sur de Perú, ¿no? Y nos vamos a trasladar a la región de Arequipa, donde que yo he tenido la oportunidad de conocer por primera vez, ¿no? El año pasado, a raíz de una cooperación con mi colega Leo Ceballos, ¿no? Del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Nacional San Agustín, creo que está conectado en este momento. Y ¿cómo fue la historia un poco? Pues Leo, que se interesa bastante a los microvertebrados paleozoicos, ¿no? Está haciendo su doctorado sobre esto en este momento, ¿no? Sobre microrestos de vertebrados del Paleozoico, pues también se ha interesado, ¿no? A las huellas de dinosaurios y bueno, tenía ya un tiempo hablándome de este asunto y yo le dije, mira, yo encantado de colaborar contigo, pero yo creo que vamos a tener mucho más peso, ¿no? Digamos, académicamente hablando, si involucramos un verdadero especialista de huellas, ¿no? Y resulta que, bueno, tengo un muy buen amigo que creo que está conectado también, ¿no? Rubén Rodríguez de la Rosa, colega mexicano, que es especialista de huellas, ¿no? De huellas de tetrápodos en general, ¿no? Y de dinosaurios en particular. Y bueno, armamos el proyecto, ¿no? Y bueno, al inicio con pocos recursos, con recursos propios, pero en fin, nos encontramos los tres, ¿no? En Arequipa con nuestros estudiantes respectivos y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, un estudiante de Leo, aquí está Leo y Rubén, ¿no? En el campo, ¿no?
en un sitio que se llama Yura, que no está muy lejos de la ciudad misma de Arequipa, y este sitio fue descubierto por un estudiante de Leo. No sé si alcanzan a ver aquí una huella. Aquí están, sigan el cursor, aquí están los 3 dedos, ¿no? La huella tridáctila, ¿no? De un dinosaurio, ¿no? Y huella tridáctila, uno puede pensar inmediatamente dinosaurio carnívoro, pero en este caso no es el caso, ¿no? Es un dinosaurio, fue interpretado como un dinosaurio ornitópodo, ¿no? Bueno, aquí están en el campo Leo, Rubén, ¿no? Aquí Ángel, un estudiante de Leo, y esas chicas que vinieron desde Piura, ¿no? Que se fueron a Arequipa desde Piura, unos estudiantes, ¿no? 4 estudiantes llegaron a viajar allá, ¿no? Como sabían que yo iba a ir a Arequipa para este proyecto, me dijeron, y no, lo podemos acompañar, y yo encantado de la vida, pero ¿saben qué? Yo voy realmente con mis propios recursos, no tenemos financiamiento por el momento para ese proyecto, vamos a empezar con recursos propios. Y ya no hay problema, lo acompañamos. Y me acompañaron y ahí fue una linda experiencia de estar los 3, ¿no? Los 3 profesionales con sus estudiantes respectivos. Rubén vino también con una estudiante mexicana, ¿no? Que trabajaba también en huellas, ¿no? Y bueno, entonces se hizo el estudio, el rastro es corto, ¿no? Son solo 3 huellas, la primera muy bien marcada es la que han visto hace un ratito, aquí está delineado con tiza, ¿no? Los dedos 2, 3 y 4, en anatomía se cuentan los dedos a partir del pulgar, ¿no? Y la segunda es menos marcada y la tercera también no está totalmente marcada y se puede ver que el paso es más corto, ¿no? Y la interpretación de esto es que un dinosaurio, un pequeño dinosaurio ornitópodo pisó firmemente, ¿no? La segunda huella, ¿no? Es el dedo central, ¿no? Es más marcado y acortó, ¿no? El paso y posiblemente, ¿no? La idea de Rubén es que era un animal que caminaba, ¿no? En un ambiente subacuático, ¿no? Con muy poca profundidad de agua y posiblemente el oleaje, ¿no? Como era un animal pequeño, ¿no? Era un animal bastante pequeño, el oleaje hizo que, bueno, tuvo que luchar contra el oleaje para poder avanzar, ¿no? Y eso hizo que la pista tenga esa característica, ¿no? Entonces el trabajo fue presentado en el Congreso Peruano de Geología el año pasado y bueno, la publicación correspondiente está en curso en este momento, ha regresado con observaciones de los revisores y bueno, será probablemente publicada este año, ¿no? Y luego nos trasladamos al lindo Valle de Majes, ¿no? Que es un poquito más distante. Eso nos llevó a pernoctar varios días, ¿no? En una localidad cercana, ¿no? A este sitio, ¿no? Y bueno, este lugar es conocido por una secuencia de huellas alrededor de las cuales se armó todo un parque, ¿no? Un parque temático con reconstrucciones de dinosaurios a tamaño natural, bueno, más o menos exitosamente reproducidos, ¿no? El saurópodo no es muy convincente, otras esculturas son mucho mejores, ¿no? Y bueno, es un atractivo, ¿no? Realmente hay familias que visitan esto, ¿no? Hay un sendero, ¿no? Que sigue todo, que sube, ¿no? Por el cerro y cruzábamos el parque todos los días, ¿no? Para ir al sitio que estábamos estudiando porque se encontraba fuera de los límites del parque, pero al otro lado, ¿no? Al lado opuesto, ¿no? Del parque. Entonces, estas son las huellas alrededor de las cuales se hizo el parque, que fueron estudiadas hace más de una década por mi colega chilena Karen Moreno. Son huellas atribuidas a un dinosaurio terópodo, un dinosaurio carnívoro de gran tamaño, y eso fue la primera publicación, ¿no? Que salió al respecto, ¿no? Karen Moreno, primera autora, ¿no? Con varios otros autores. Eso salió en 2012 y hizo una comparación, ¿no? Con otro sitio, ¿no? Eh,
y hay un pequeño debate entre algunos geólogos, ¿no? Leo ha cuestionado un poco esto, ¿no? La edad cretácico-basal, ¿no? Karen y sus colaboradores atribuyen las huellas a la formación Walwani, mientras que, bueno, Leo y otros autores también de repente lo atribuyen más bien a la formación gramadal, ¿no? Que es del Titónico, ¿no? Del fin del Jurásico. En todo caso, que sea uno o lo otro, la hipótesis correcta, digamos, ¿no? Estamos hablando de una edad o fin Jurásico o base extremo, extremo final del Jurásico o extrema base del Cretácico, digamos, ¿no? Eso sería la figura, ¿no? Entonces, hace algunos años, Leo había ubicado otras huellas muy parecidas a las que fueron estudiadas por Karen Moreno, que están un poco distante al otro lado, ¿no? Del parque. Y bueno, acá está una foto, ¿no? Con nosotros, ¿no? En el sitio. Entonces, efectivamente, hay huellas, ¿no? Hay varios rastros, ¿no? De huellas de terópodo de muy gran tamaño, como pueden ver, ¿no? Desde foto tomada de lejos se ve claramente, ¿no? Las huellas, y notarán que hay dos niveles, ¿no? Es el nivel inferior y este es el nivel superior, ¿no? Entonces esas huellas son muy grandes, ¿no? Las más grandes miden aproximadamente 60 centímetros. Entonces un truco cuando se trata de huellas de terópodo, para tener una idea del tamaño del animal, la longitud máxima medida desde el borde posterior del talón hasta la extremidad del dedo central, ¿no? Hay que multiplicar por 4 para tener la altura del animal a nivel de la cadera, ¿no? Es decir, si, como en este caso, las huellas son muy grandes, 60 centímetros, multiplican por 4 y que obtienen 2,40 metros, ¿no? Es un animal muy grande, ¿no? Un terópodo de muy gran tamaño, ¿no? ¿No? Esto es el tamaño de un tiranosaurio o incluso un poco más grande, ¿no? Es decir, bueno, para el hemisferio sur, un abelisaurio, ¿no? Un gran dinosaurio carnívoro, ¿no? De muy gran tamaño, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado, cuando se habla de noticias paleontológicas, ¿no? Y en particular en el Perú, nos hemos acostumbrado a que hace la noticia lo más grande, lo más impresionante, lo que tiene más dientes, lo más espectacular finalmente, ¿no? Entonces, bueno, es la época en la que vivimos, ¿no? Es el show mediático, ¿no? La lucha de Giganotosaurus con el T-Rex, ¿no? En Jurassic World, o los kaiju, ¿no? Godzilla y los monstruos, ¿no? De la Tierra Hueca, ¿no? En fin, bueno, es la cultura popular del momento, ¿no? Más grande, más feroz, más impresionante, ¿no? Pero la ciencia paleontológica no funciona así, ¿no? No siempre lo más vistoso, impresionante, grande, espectacular es lo más importante. Y en realidad lo más importante que hemos descubierto el año pasado no son esas huellas, sino son otras huellas más pequeñas. Y no voy a hacer ningún spoiler porque precisamente a mi colega mexicano Rubén Rodríguez de la Rosa le toca una charla en los miércoles geológicos el 5 de junio y va a hablar justamente de esto, ¿no? Tenemos un descubrimiento importante. Lo que hay que tener en mente es que, primero, que no todos los dinosaurios eran de gran tamaño. Habían grandes, medianos, pequeños, era todo un mundo, ¿no? Y no todos eran dinosaurios. Por ejemplo, ¿no? En esta escena pueden ver acá un terópodo, un ceratópsido, pequeños dinosaurios carnívoros, pero si miran bien este panorama, hay 3 elementos aquí que no son, bueno, yo paso de lado los insectos, ¿no? Hay unas libélulas aquí, pero en cuanto a los vertebrados, hay 3 elementos que no son dinosaurios. Si se fijan aquí a lo lejos, vuelan en los cielos pterosaurios, ¿no? Reptiles voladores, cercanos parientes de los dinosaurios, pero no eran dinosaurios. Acá tenemos una tortuga, ¿no? Aquí tenemos cocodrilos, ¿no? Entonces los dinosaurios no eran solos, ¿no? No estaban solos, habían
pterosaurios, habían cocodrilos, habían tortugas, habían lagartijas, habían serpientes, habían un montón de otros animales que bien pudieran haber dejado sus huellas y muchas veces sí dejan sus huellas en el sedimento junto con las de los dinosaurios. Entonces lo que hemos descubierto no son solo huellas de dinosaurios, hemos descubierto otra cosa, ¿no? E incluso en la época de los dinosaurios, pues también habían los mamíferos, ¿no? Que vivían que ya estaban presentes, ¿no? Distintos de los modernos, ¿no? Pero que vivían en la sombra de los gigantes del Mesozoico, ¿no? Entonces hemos descubierto otra cosa, ¿no? Más que dinosaurios. Y de esto Rubén les hablará el 5 de junio, ¿no? Entonces, bueno, para concluir un poco con esto, espero no haberme pasado, no, yo creo que estoy bien, ¿no? Ya estoy llegando a la conclusión. Bueno, estoy bastante satisfecho en verdad de este proyecto, ¿no? Con un poco de suerte tendremos un financiamiento, hemos solicitado un financiamiento para una segunda temporada, ¿no? de excavaciones. Aquí tienen una foto en el campo donde está pues Rubén. Leo no aparece en la diapositiva siguiente, que va a ser la última. Él estaba tomando la foto, por eso no está saliendo. Aquí está Rubén, Mariana, su estudiante. Está la señora decana de la Facultad de Geología y Minas de la UNSA. Aquí está un servidor. Y acá los chicos de Piura podrán reconocer algunos personajes, ¿no? Que son de Piura. Aquí están los 4 que me acompañaron: Talía, José Luis, Claudia, Omar, ¿no? Y ahí está Ángel y Camila, que son estudiantes de Leo, ¿no? Entonces, una experiencia interesante, ¿no? De trabajo de campo, ¿no? Donde hemos compartido no solo Leo, Rubén y yo como profesionales, sino también nuestros estudiantes, que creo han congeniado bastante bien, ¿no? Y lo interesante es la asociación de 3 universidades, ¿no? La Universidad de Zacatecas, de México, la Universidad de Rubén, la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? Y la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Entonces, y instituciones capitalinas acá de Lima, pues no están y no las necesitamos tampoco, ¿no? Disculpen que yo lo diga así, pero la verdad no me lo puedo impedir, ¿no? Es un buen ejemplo de que podemos tranquilamente hacer investigación importante, ¿no? En cooperación incluso internacional, sin necesidad que intervenga alguna institución de Lima, ¿no? Entonces, una universidad, y lo interesante es que si se ponen a pensar, ¿no? La distancia Piura-Lima y Lima-Arequipa es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, Lima está a mitad del camino más o menos entre Piura y Arequipa, ¿no? O sea, estamos bastante lejos, pero bueno, será motivo para que los arequipeños nos visiten a nosotros en Piura, ¿no es cierto? Y bueno, más allá, ¿no? De lo institucional, ¿no? Y de lo académico, pues está el hecho de, digamos, la satisfacción de poder trabajar entre colegas y amigos al mismo tiempo, ¿no? Y si se ponen a pensar, como les decía, ¿no? Regreso al Mesozoico, se está cerrando un ciclo, ¿no? Han visto una foto hace un ratito que es del 1989, ¿no? Esta foto es de 2023, ¿no? Mucho tiempo ha pasado, ¿no? Y la primera era en Francia, en un sitio con huellas del Jurásico terminal, ¿no? Y esta foto es un sitio en Arequipa con huellas, ¿no? Del Jurásico terminal o Cretácico basal, ¿no? Está en duda todavía, ¿no? La edad, pero bueno, una coincidencia bastante curiosa, ¿no? Muy bien, entonces sobre esas lindas palabras yo los dejo. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues adelante, los escucho. Gracias. Sí, chicos, muchas gracias, doctor. Una ponencia muy interesante. Estoy segura que a todos nuestros participantes nos ha ayudado de mucho para enriquecer pues, nuestros conocimientos en lo que es la paleontología, ¿no? Ahora vamos a proceder a lo que es la ronda de preguntas.
Si alguien tiene alguna duda, el doctor con mucho gusto resolverá todas sus interrogantes. Pueden dejar las preguntas escritas en el chat o levantar la mano y se procederá a darles pase en un respectivo orden. Sí, Elber, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? A ver, le escribí en el chat. Dice, buenas noches, doctor. El tema del tamaño de los dinosaurios al encontrar sus huellas, ¿por qué necesariamente se multiplica por 4? ¿Es un rango ya establecido? Bueno, miren, acá voy a ser un poco cobarde. Yo veo que Rubén está conectado, así que le voy a pedir que conteste la pregunta. A ver si me desmientes o si completas un poco, Rubén. Tengo entendido que funciona bien para los terópodos, ¿no? Luego, pues, no sé. Te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Gran charla, Yanoel. Te mando un fuerte abrazo. Y como parte de la respuesta es sí, efectivamente es una norma, por decirlo así, para el caso de los dinosaurios bípedos. En el caso de los dinosaurios cuadrúpedos se multiplicaría por 5. Ahora, también depende mucho de la ecología que estemos descubriendo a través de los sedimentos, porque si se trata de un organismo altamente cursorial, es decir, de un organismo que sea muy veloz, obviamente se van a perder un poco las proporciones. En un organismo que sea muy veloz, el fémur se vuelve más pequeño y el resto del pie, y con el resto del pie me refiero de la rodilla a la punta del pie, se vuelve más largo. Pero como norma, para dinosaurios bípedos, el multiplicar la longitud de la huella por 4 da la altura a la cadera, y en el caso de los cuadrúpedos, por 5. Y Rubén, dime, bueno, los terópodos son bípedos obligatorios, ¿no? Pero en el caso de los hadrosaurios, que son cuadrúpedos y bípedos ocasionales, ¿también se multiplica por 4? Sí, en el caso de los hadrosaurios, eran principalmente bípedos. Lo que eran cuadrúpedos facultativos, es decir, que ocasionalmente tendían a caminar de forma cuadrúpeda, pero sí se nota muchísimo la diferencia entre la impresión de la mano y la impresión del pie. En el caso, por ejemplo, de un hadrosaurio, cuya huella sea, por ejemplo, de 50 centímetros de largo, la mano sería alrededor de unos 12 o 10 centímetros de largo, es decir, sería una mano muy pequeña. En el caso de los hadrosaurios, son cuadrúpedos facultativos, pero bípedamente caminan, y también bípedamente lo que hacen es alimentarse. Entonces dejaron de usar las manos estrictamente para locomoción y las manos se convirtieron o tuvieron un fin exploratorio. Ya, ok. Muy bien, deje la palabra a Rubén. Al final él es el especialista de huellas, realmente. Sí, gracias, Yanoel. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rubén, doctor Yanoel, por la explicación. No sé si alguien más en la sala tendrá alguna otra pregunta para poder responder la interrogante. Podrían dejarla en el chat o levantar la mano y realizarla ustedes mismos. Sí, le damos pase a Pedro Tapia para que realice su pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Hola, Pedro, sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Jean-Noel? ¿Qué tal todos? Bueno, primero felicitarte. Ha sido no solamente la charla muy bien explicada, sino también bastante... Ha habido bastante, ¿cómo se llama? Anécdotas, así es que eso creo que lo hace mucho más interesante. La pregunta iba más que todo para saber qué registros micros paleontológicos piensan ustedes que pueden tener en estos ambientes. Porque estoy viendo de que, bueno, ahí hay una serie de areniscas, pero también al mismo tiempo, al parecer hay calizas.
Entonces, dependiendo del sitio, ustedes pueden estar intuyendo qué tipo de microorganismos pueden estar encontrando asociados a estos ambientes para confirmarles no solamente el ambiente sedimentario, sino también algún tipo de edad cronológica. Bueno, yo creo que sí. Es una consulta que había hecho a Leo precisamente, ¿no? Sería interesante ver qué es lo que hay en cuanto a micro. Y si no es en el lugar mismo, pues las estratos, ¿no? Suprayacente o subyacente que se presten tal vez más, ¿no? a preservación de microfósiles, ¿no? Y estoy pensando en el tema del debate estratigráfico también, ¿no? Bioestratigráfico. De repente precisar justamente si, quién sabe si los microfósiles no podrían ayudar para esto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿es Jurásico terminal o es Cretácico basal, ¿no? Sí, bueno, siempre es el debate, ¿no? Porque dependiendo del grupo, entonces uno puede ser, bueno, puede estar asumiendo cierta edad, mientras que localmente puede o regionalmente puede ser haber diferencias, ¿no? En la evolución y en la distribución, en la paleodistribución, y por lo tanto tenemos edades que no corresponden, sino hay una temporalidad, un desplazamiento temporal, ¿no? En cuanto al registro. Pero bueno, eso son cosas justamente para debatir y también para investigar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la ponencia. Saludos a todos. Pedro. Bueno, si no hay más preguntas que realizar, pues no nos queda más que agradecerle, doctor. Muchas felicidades y esperamos contar con su presencia para algún otro evento que queramos realizar, ¿no? Asimismo, a nuestros participantes también queríamos invitarlos a participar de la segunda edición del Fossil Fest Piura, que este es un evento educativo pues que busca difundir la paleontología y la conservación de nuestro patrimonio paleontológico en nuestra región, y también celebrar el 23º aniversario del Instituto de Paleontología a cargo del Dr. Jean-Noel Martínez, como ya les había mencionado. El evento se realizará del 17 al 22 de junio en la Universidad Nacional de Piura. Y pues para más información pueden seguir las redes sociales del Instituto de Paleontología, donde encontrarán información más detallada sobre los concursos y actividades que se realizan en este evento, ¿no? Ahí en las diapositivas que están mostrando pueden ver más o menos de cómo se trata, lo que se realiza. Y aquí en el chat les voy a dejar las redes sociales, tanto de lo que es el Fossil Fest, el evento, como el Instituto de Paleontología, para que puedan ir a seguir las páginas y enterarse de las últimas novedades. Como les repito, todos quedan cordialmente invitados a este evento que busca difundir el patrimonio paleontológico, ¿no? Que está a cargo del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura por el Dr. Jean-Noel Martínez. Muchas gracias por la propaganda. Sí, también como le mencionaba, doctor, agradecerle pues su participación en este primer ciclo de ponencias, y en nombre del capítulo queríamos presentarle el siguiente certificado. Bueno, como le decía, en nombre del capítulo, presentarle el siguiente certificado como una forma de agradecimiento a su contribución con nuestro objetivo, que es fomentar el interés y el aprendizaje por las ciencias de la Tierra. Y a ustedes, chicos, agradecerles de igual manera su participación a lo largo de la semana en nuestro primer ciclo de ponencias. Esperamos que haya sido de su agrado y contar con ustedes para las próximas actividades que realicemos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias con todo. Nos vemos.